Bueno, vamos a ver la partida que jugó Tiago el otro día. Un partidón que duró un montón de jugadas y duró muchísimo tiempo y conseguiste ganar un premio al esfuerzo, pero hubo muchos errores por parte de ambas partes y hay que analizarlos. Vale, nuestro rival nos juega vamos a bajar la voz a esto. La apertura inglesa. Bien, ¿cuál es la idea de la apertura inglesa? Quieren controlar muy rápidamente el centro, la casilla de 5. Un caballo a C3 viene a controlar la casilla de 5 y van a poner un alfil en G2 controlando la casilla de 5. Suele ser la idea básica de la inglesa. Aquí hay varias formas de jugar. E5 me parece muy sana, muy saludable, muy buena y yo la juego, de hecho. No hemos visto nada todavía contra la apertura inglesa, pero lo veremos. Pero el sistema que elegiste tú para jugar estuvo muy bien. Jugaste caballo F6, tu rival jugó peón D3 para dejar salir a su alfil y ahora C6 me parece muy interesante. Me parece que cogiste la idea de la partida mía que vimos el otro día cuando mi rival, yo jugué una siciliana y él me jugó la a la pin, que consistía en hacer C3, ¿no? Esto fue así, E4 yo jugué la siciliana, vemos que la siciliana es como una inglesa pero con colores cambiados. Y aquí mi rival me había jugado peón C3 para poder hacer D4 y tener el peón central defendido. Entonces me gustó mucho tu idea, similar a la pin, ¿no? Ahora C6, la idea es romper rápidamente el centro con D5 y cuando nos coman estar preparados con un peón lateral para recapturar en el centro y quedarnos con un buen centro. Tu rival jugó caballo F3 y aquí jugaste alfil D6, que ya no me parece buena. Alfil D6 lo que haces es estorbar al peón de D7, que tú querías traerlo a D5 para poder ganar espacio en el centro y hacernos con el control y ocupación central. Al tener un alfil en D6 haces que este peón no avance y con lo cual haces que este alfil no pueda salir, está ahí enterrado. Una jugada mejor que me gustaría más sería dama C7. Esta jugada lo que haces es defiendes el peón de E5, ¿no? Ahora el caballo no te puede comer al peón de E5 y te preparas para hacer peón de 5. Pero las jugadas de dama no son jugadas de desarrollo. Es cierto, pero en este caso la dama aquí está muy bien. Este peón la protege muy bien de los saltos del caballo, ¿verdad? Ahora el peón protege las casillas D5 y B5 para que el caballo no venga a molestar a la dama. La dama defiende al peón de E5 y lo que quieren hacer es hacer D5. Por ejemplo, podría haber seguido la partida algo así. Peón por, y tenemos dos peones muy buenos controlando casillas centrales muy importantes, ¿vale? Ahora el caballo puede salir a C6, el alfil puede salir a C5 o a B4, podemos hacer el enroque y las negras se quedan con una posición muy buena. Tú jugaste alfil D6, tu rival te jugó G3 y tú hiciste enroque, muy bien. Tu rival alfil G2 y aquí me gustan mucho dos jugadas. Tú hiciste B6 que me parece un error. Tú entiendo lo que quieres hacer, quieres sacar al alfil de C8, pero este alfil, la salida natural de este alfil es por esta diagonal. Tú aquí tienes que buscar rápidamente mover el peón a D5 para poder justificar tu peón en C6 y que tenga cierto sentido que lo hayas movido aquí. Si no, este peón lo único que está haciendo es estorbar la salida de tu caballo. Si haces C6 y no haces rápidamente D5, C6 no es una buena jugada, ¿no? Entonces aquí, bueno, las negras podrían haber hecho torre 8, por ejemplo. La torre defiende al peón central de E5, ¿de acuerdo? Y ahora podemos prepararnos, por ejemplo, tras enroque, podemos hacer alfil F8 o alfil C7 y prepararnos para hacer peón D5 ocupando el centro con los peones. Otra jugada que podrías hacer aquí directamente es alfil C7. Apartas el alfil para poder avanzar al peón, la torre vendrá a E8 para defender a tu peón central y te vas a hacer con el control y ocupación del centro, ¿no? Una posición así, por ejemplo, sería muy buena. No sé, quizás alfil aquí y caballo aquí. Y bueno, luego echaremos a este alfil, sacaremos el nuestro y tenemos una posición genial con dos peones centrales que controlan muchas casillas centrales, las piezas muy bien desarrolladas, el rey a salvo y tenemos la columna C abierta. Muchas cosas buenas para nuestra posición, ¿no? Aquí tú jugaste, claro, tú
jugaste B6. Error. No queremos sacar el alfil por esta diagonal. Enroque, alfil B7, alfil G5 nos clavan y juegas H6. Le pedimos explicaciones a ese alfil, muy bien. Y ahora tu rival jugó alfil H4. Alfil H4 es una jugada muy comprometedora para su alfil, porque se pone a tiro de un G5. Normalmente no es bueno hacer estos G5 porque nos pueden sacrificar una pieza por dos peones y continúan con la clavada y hemos destruido nuestro enroque. Por ejemplo, aquí G5 me parece que no funciona porque es cierto que aquí ganaste material, pero este alfil es muy fuerte, obliga a la dama a estar pendiente del caballo, el rey quedó bastante débil y jugadas de ruptura como por ejemplo F4 para intentar abrir la acción de la torre y que se sume al ataque o E3 para que la dama pase por esta diagonal al ataque, pueden ser ideas muy fuertes para el blanco. Así que bien, no hiciste G5. La jugada que hiciste, bueno, me gustaba alfil E7 para poder luchar contra la clavada. Y si nos comían este peón, ahora sí que G5 es buena, porque ahora no te pueden tirar la pieza por dos peones, te la tiran solo por uno. Entonces tienes mucho material de más, este peón contribuye a la defensa y puedes organizar una defensa sencilla, expulsando el caballo y traes nuestro otro caballo a la defensa y las piezas están bien coordinadas para poder defenderse y sus piezas no están bien coordinadas para poder atacarnos a nuestro enroque. Entonces, alfil H4, tú jugaste caballo A6, que es razonable, pones la pieza que te falta en juego, ¿no? Desarrollar todas las piezas y tratar de comunicar las torres. Las blancas hicieron caballo E4, la pieza clavada debe ser presionada, nos atacan tanto al alfil como a la pieza clavada y nos amenazan con destruir la estructura. Por ejemplo, si aquí te vas a C7 con el alfil sería una jugada muy mala porque tras caballo por F6, ahora este peón queda muy débil y a tiro de las piezas blancas, nuestro rey queda débil porque su enroque está agujereado, tiene los peones doblados en el enroque y es ventaja blanca, sinceramente. Entonces, caballo 4, te encontraste alfil E7, buena jugada única para permanecer defendiendo bien el caballo de F6 y que no te estropeen la estructura del enroque. Aquí si te llegan a comer este caballo podrías haber hecho esta variante. Le comes tú el suyo y después de que te coman te comes su alfil. Y ahora, es cierto que te están amenazando aquí con dos piezas, ¿no? Si tú te comes este peón, él te come este y te entra aquí con la dama, te molesta el alfil. Entonces, primero, antes de comerte el peón de H4, podrías hacer peón de 6, expulsas a su caballo se va defendiendo su peón de H4 y ahora tras una jugada como por ejemplo C5 me parece muy buena. Activamos al alfil de B7 que presiona al peón central. Traemos la torre a E8, la dama viene a F6 donde va a presionar al peón de B2, el caballo viene a C7 y a E6, el caballo desde E6 va a poder saltar a D4 a F4, tiene dos casillas muy buenas. Y aquí las negras están muy bien. Pero claro, tu rival no te hizo eso. Contra el alfil E7 te jugó a 3, que me parece que no es muy buena. Y aquí tú hiciste D6. B4 ganó espacio por el flanco dama. Más que D6 me gustaba D5, ¿no? Ya que ahora tenemos disponible el avance a D5, bien defendido por nuestro peón lateral que va hacia el centro, ¿por qué no vas a hacer D5? D6, que realmente lo único que haces, bueno, entiendo lo que haces, quieres defender al peón central, vale, puede tener cierto sentido si te da miedo que te lo coman. Y B4 se expanden. Y ahora haces D5. No tiene sentido que hagas D6 y luego D5. ¿Por qué no hacer ¿por qué no hacer D5 de primeras, no? ¿Por qué hacer D6 perdiendo un tiempo y después hacer D5? No es lógica esta secuencia. Si puedes hacer D5 de primeras y quieres hacerla de primeras, hazla de primeras. No gastes un turno haciendo D6 para luego hacer D5, regalándole al rival un turno, ¿no? D5, te cambian en F6, cambia, y te juega torre B1 que es floja. Esta jugada, bueno, entiendo lo que quiere hacer. Quiere sacar la torre de la diagonal de la dama por si en algún momento hay alguna descubierta, pero bueno, la torre está bien defendida por su dama. Y la torre aquí no es que ayude mucho, este peón está bien defendido por este otro. Esta jugada la suelen hacer mucho los jugadores de inglesa porque va mucho con la idea. Ellos normalmente quieren potenciar este alfil, entonces muchas veces tiran con el peón B y la torre detrás del peón B le va a ayudar con la ruptura para cuando se abran la diagonal y la columna. Y tú aquí hiciste una jugada buenísima, D por C4. Esta jugada me gustó mucho, tu rival tiene que comer y aquí me hubiera gustado que hicieras C5.
porque aquí va a venir uno de los problemas clave de la partida, que es el alfil de b7. Este alfil te quedó inutilizado y pasivo toda la partida, y tuviste un montón de momentos donde podías haberlo activado. Este es uno de ellos. Peón c5, activas al alfil, yo qué sé, por ejemplo, si te comen aquí, comes de caballo, ya tienes el caballo en un casillón, el alfil en un pedazo de diagonal. A este caballo no le puede echar nadie de aquí, no hay ningún peón que lo pueda expulsar. Fijaos qué bien está este caballo. Y las torres pueden venir a las columnas centrales amenazando tanto a la dama como haciéndole rayos X al peón débil de c4. Y la posición de las negras sería muy buena. Bien, torre a d8 hiciste, que no me parece mala. Pones la torre en juego en la columna abierta y atacas a la dama, mueve la dama. Y caballo c7, me encantó esta maniobra. ¿Ves? Aquí sí, tienes una pieza fuera de juego, bueno, tienes dos piezas fuera de juego. Y ves que el caballo también está fuera de juego y encuentras una ruta para activarlo y para crear problemas en la posición enemiga con la pieza que tienes fuera de juego. Muchas veces tenemos que preguntarnos, cuando no sabemos qué hacer, tenemos que preguntarnos, ¿qué pieza podemos mejorar? Aquí las piezas que podemos mejorar claramente son el caballo y el alfil. Pues caballo c7 es una ruta fantástica para traer el caballo al centro. El problema, no lo hiciste con el alfil. Peón a4, caballo e6, genial. Peón a5, intentó crear espacio por el flanco dama, pero tú estás muy sólido allí. Y caballo d4. Has mejorado el caballo, te juegan dama e4 y torre f8. Tienes las dos torres en las columnas más importantes. Una de ellas la columna abierta, el caballo muy bien protegido. Solo te falta activar el alfil. Te comieron, comiste de torre, buena jugada porque ganas un tiempo sobre la dama y atacas al peón de c4, tiene que venir a defender y aquí me hubiera encantado esta jugada. Alfil c8. Parece una jugada de retroceso, parece venir con el alfil para casa, pero lo que realmente estás buscando es nuevas rutas para que ese alfil se active. Por ejemplo, venir con un alfil a f5 hubiera sido genial. Fíjate, ahora estarías pinchando en una enfilada en dama y torre, tienes el alfil bien defendido por tu dama y lo pondrías en una diagonal muy buena, y la dama tuya también defiende al peón de c6. Entonces podrías haber hecho este tipo de plan para poder activar a tu alfil. Peón e4 no me gusta porque tenías que haber activado el alfil. Peón e3 y aquí tenías que haber afinado mucho porque, claro, te están haciendo una desviación de la pieza defensora. O sea, esta jugada e4 no podemos hacerla sin pensar en qué pasa si nos hacen e3. Hay que preguntarse, hemos ganado espacio con nuestro peón, pero lo hemos puesto en una situación comprometida. Está atacado dos veces y defendido dos veces. ¿Qué pasa si mi rival me ataca uno de los defensores? ¿No? Entonces, aquí, contra peón e3, tú jugaste torre de 7, pero la buena hubiera sido torre de 3. ¿Por qué? Porque ahora, si tu rival, te está atacando la dama y te está atacando el peón. Si tu rival te come el peón eliminando la pieza defensora, tenemos esta bonita jugada intermedia. No podemos comernos el alfil porque nos comen la torre y perdemos material. Tenemos una torre contra un alfil. Pero aquí tenemos la jugada intermedia. ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado esto? A ver, e3, torre de 3, alfil por e4. Tenemos la bonita jugada intermedia, torre c3. Atacamos a la dama y ahora somos nosotros los que le hacemos desviación de la pieza defensora a nuestro rival. Atacamos su dama y atacamos su alfil. Cuando se pire con la dama, le comemos el alfil y ya estaría. Pero no lo viste o no lo calculaste, hiciste torre de 7, te comieron en b6 y c5 me parece una castaña, muy mala jugada. No veo ningún motivo aquí para que no te coman este peón y se queden con ventaja. Es un peón de más limpio, ¿no? Y fíjate, ahora tu alfil tiene una gran diagonal y tu alfil, el tuyo, está muy mal y está muy enterrado. C5 es una castaña, aquí nuevamente tenemos la opción de activar nuestro alfil. Me hubiera encantado alfil a 6, fijaros. Alfil a 6, atacas a la torre de F1, cuando la torre se mueva vas a incrustar el alfil en la casilla D3. Si consigues meter el alfil en D3,
el alfil desde D3 va a defender al peón D4, va a poder amenazar esta enfilada de dama y torre. De hecho, aquí ganarías material. Si quieren salvar a su torre, por ejemplo, torre D1, le metes el alfil en D3 y tiene que tirar material, porque si aparta la dama, le comes aquí, y si te come aquí, pues comes de peón, le incrustas un peón en la garganta muy molesto y tienes una torre por un alfil y tienes ventaja, ¿verdad? Muy bien. Pero no lo hiciste, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Aquí, A por B6, C5 y B por C5, error. Aquí le estás ayudando, estás dándole sentido a esta jugada, le estás abriendo la columna a su torre. Si le comes aquí, él te come y ahora su torre está activa. No tenemos que justificar las jugadas de nuestro rival, tenemos que hacer que quede en ridículo su jugada y su plan, no dándole sentido. Esta jugada lo que haces es darle sentido a que él haya puesto la torre en B1, cuando antes no lo tenía. Y podías haber usado ese turno en activar tu alfil, que te quedó pasivo en toda la partida y fue terrible como... bueno, vamos a seguir, porque tuviste un montón de opciones de activarlo, pero bueno, no pasa nada. Dama F5, no me gusta, nuevamente, alfil A6, ¿por qué no? Activamos el alfil con una jugada directa que ataca la torre y nos dirigimos a la poderosa casilla de 3, donde nuestro alfil va a ser buenísimo atacando a las piezas blancas. Aquí ganamos material nuevamente, estas cosas hay que verlas. Dama F5, torre D1, te doblaste de torres. Esta jugada es mala porque aquí tenía tu rival la secuencia torre por D7, torre por y dama por E4. Te ganan el peón central limpio. Dama por E4, alfil por E4 y nos quedamos en esta posición donde las blancas no solo tienen un peón de más, sino que fijaros, comparemos la actividad de este alfil, que es muy bueno controlando un montón de diagonales, con la actividad de este alfil, que controla solo 3 casillas tristes y que está condenado a estar defendiendo a este lastre, a este peón que está ahí débil de por vida, y aquí la ventaja de las blancas es abrumadora. Pero tu rival se equivoca. Aquí juega alfil por E4 y aquí muy bien, torre por D1, buenísima jugada, porque aquí estás haciendo una desviación de la pieza defensora. Tenemos una dama sobrecargada, atada a la defensa y atada a la defensa. Entonces comemos una vez, comemos otra vez, y si tu rival come la torre, ganas el alfil y te quedas con un alfil de más. Luego tendrías que activarlo, que no sé si te hubiera ocurrido, pero bueno, bromas aparte. Aquí, muy bien, este golpe táctico de desviación de la pieza defensora. Y tu rival jugó rey G2 y aquí jugadón, dama de 7. Tienes atacada la torre y la dama. ¿Cómo defiendo ambas a la vez? Perfecto. Dama de 7. Retiras la dama defendiendo la torre. Fantástico. Alfil F3. Torre de 2. Metes la torre en séptima. Atacas a la dama y haces una clavada al peón de F2. Muy buena jugada. Ya quedan pocas piezas y tienes una torre de más. Aquí nos conviene intentar buscar una simplificación. ¿Qué es simplificar? Buscar cambiar piezas. Intentar un cambio de damas, intentar un cambio de alfiles. No sé, se me ocurre intentar pues meter un alfil por aquí para intentar cambiarlo por este, ya que este es una patata absoluta y este alfil es buenísimo y tiene buenas diagonales y nos presiona en el peón de C6. Tu rival juega dama B3. Juegas alfil C8, buena, amenazas mate en 2, por ejemplo, si tu rival se despista, le metes dama H3, jaque y, bueno, me he equivocado, no es mate en 2 porque no tienes la jugada torre de 1, ¿no? Pero, bueno, le amenazas meter la dama en H3 y quizás simplemente apartar la torre y seguimos jugando. Ahora puedes apartar el alfil desarrollándolo, meterlo por D5, intentar cambiarlo por este. Tu torre está muy activa en la columna. Cuando desalojes a este alfil de aquí, tu torre va a poder entrar con mucho dolor por la última fila. Bien. Peón G4 hace tu rival, evitando dama H3 y H5, muy bien, tratando de dinamitar su enroque. Si aquí tu rival se equivoca y te hace esta jugada, tras jaque, el rey mueve y le ganas el alfil, porque no puede seguir defendiéndolo de ninguna manera, hubieras ganado material. Entonces aquí tu rival lo que hace es defender su peón, tú comes, él come y torre de 3. Bueno, aquí hubo varias jugadas un poco de relleno. Dama E7 me gustaba más. Tratas de activar el alfil a la casilla de 6, donde estará bien defendido por el peón y atacarás a su dama. Tendrá buenas diagonales. Y también atacas a su peón central, que está débil, ¿no? No la hiciste, hiciste torre de 3, dama B6, alfil B7. Esta jugada, bueno, te están atacando el peón de C6, con el alfil en B7 defiendes al peón de C6. Alfil B7, rey G3 y torre A3.
bueno, dama B1, estás ahí buscando intentar entrar en su posición, rey G2 y haces alfil A8 que no me parece buena. Ya tiene pocas casillas todo el alfil como para que le quites más. No entiendo la jugada alfil A8, ¿qué querías? Bueno, igual tenerlo defendido por la torre y venir con la dama B7, pero aquí tienes que activarte. Alfil A6, vamos a traer ese alfil a la lucha de una vez, por favor. El alfil puede venir a C4 y a D5 para cambiarse por el de F3, puede venir a D3 ya que está defendido por la torre a atacar a la dama y a colocarse en esta gran diagonal, ¿no? Alfil A8, error. Tu rival hace alfil E4 y G6, error. Le estás dando la chance aquí de que tenga opciones de sacrificarte el alfil. Es cierto que ahora no vale, porque te puedes defender, pero en algún momento te puede encontrar algunos continuos, ¿no? Aquí y te hacen tablas, ¿no? No es mal que tienes esta, pero te hacen esta, jaque, y no es tan fácil. Aquí de repente no es tan fácil, ¿no? Y te está dando 1000 jaques. No tienes que darle la chance de que tu rival pueda sacrificarte activándose. G6 es innecesaria. Aquí, no sé, nuevamente venir con el alfil a B7 para venir a C8 y a E6 o para venir a A6 y a C4, ¿no? Alfil patatero total. G6, dama C1 te toca en la torre, la defiendes con la dama D1, intentan activarse un poco y haces torre A1. No veo aquí ningún motivo para no comerte el peón de C5. Imagino que estabas ya apurado, tendrías nervios, mucha tensión en la partida, es totalmente comprensible. Pero bueno, en el análisis se ve todo mucho más fácil, ¿no? Torre A1, dama B3 y dama E1 es un error grave porque ahora tú te has ido muy lejos con tus piezas, has abandonado la defensa de tu rey y tu rival ahora tenía chances. Por ejemplo, dama B8 te consiguen hacer tablas, rey H7 y se encuentra con este jaque perpetuo que es muy cruel porque tenías tú mucha ventaja, pero si consigue darte jaques todo el rato, no hay manera física, humana de salir de los jaques, ¿no? Y si intentas salir de los jaques poniéndote con el peón en F6, tiene esta secuencia donde ahora te van a dar mate. Era muy difícil, ¿no? Pero el tema es que te entra con la dama y el alfil, te acaba comiendo los peones del enroque y te van a pegar un mate de alguna manera, ¿no? Entonces, si aquí te encuentran este dama B8, simplemente te hacen jaque perpetuo y sería tablas, no puedes escapar de los jaques. No lo encontró tu rival, porque también es humano y también comete errores. Juega alfil G6, la idea es muy venenosa. No puedes comer aquí porque está totalmente clavado y te está amenazando mate en 2. Jaque, rey aquí y mate, ¿verdad? Entonces, tú encontraste aquí la mejor secuencia. Dama H1 buena, única rey G3, metes la torre en el ataque, única rey F4 y aquí perfecto. Dama H6, jaque y atacas al rey y atacas al alfil y ahora es cierto que no podías comer con la dama, pero es que con el peón, perdón, pero con la dama sí que puedes. Mueve el rey y ganaste el alfil de una manera fantástica. Dama B8 jaque, rey G7 y ahora si tu rival se come el alfil de A8 le darías mate en G4, muy bien. Tu rival te hizo dama E5 y aquí tenías una forma fantástica de secar a tu rival por completo. Muy importante este concepto. Cuando tenemos ventaja de material, la simplificación. Cambiar piezas, cuando tenemos ventaja material, hace que su rival se quede sin las cosas que nos molestan y nosotros nos quedamos con las piezas que teníamos de ventaja. Dama F6, fuerza los cambios, es jaque y tras los cambios pues tienes simplemente una torre y un alfil de más y la partida está completamente ganada. Hiciste peón F6, te dieron jaque y rey H6 es un error brutal porque te pones justo a tiro de este ataque doble a rey y a torre. ¿Qué tenías que haber hecho aquí? Tenías que haberte cubierto con la dama, por ejemplo, ¿vale? Tu rival hizo dama H2 jaque, te ataca al rey y a la torre, rey G7 y te quedaste sin la torre. Sigues ganado porque sigues teniendo el alfil, pero todavía tienes que activarlo. Y aquí no se te ocurre activar el alfil. Y no entiendo por qué. Es la pieza diferencial que te hace tener ventaja. Si no la pones en juego, no se materializa la ventaja. Acuérdate del valor relativo de las piezas. Por el hecho de tener un alfil sobre el tablero, no es que tengamos ventaja de un alfil. Tenemos que ponerlo y sacarle el máximo jugo y exprimir el potencial de ese alfil para poder tener ventaja con ese alfil. Las piezas valen por lo que juegan, no por su simple existencia en el tablero. Este alfil aquí es como un peón gordito, no está haciendo absolutamente nada.
Dama ahí, moviste el alfil, te atacan el alfil y te lo clavan y encuentras esta única jugada para poder defenderlo. Jaque, jaque, defiendes el alfil, haces dama ahí, tu rival va progresando con los peones un poquito cada vez más, le das un par de jaques y vienes a la defensa del alfil. Dama 1, aquí ya es más difícil, ¿no? Porque no es tan fácil activar el alfil y aparte te va a entrar con la dama dando jaques, ¿no? Jaque, dama ahí y, bueno, diste un par de jaques, volviste, aquí tu rival comete un error. Bien, y aquí la posición cambia porque tu rival piensa que al comerte ese peón y cambiar las damas, va a conseguir tener 2 peones pasados para poder ganarte. Pero nuevamente, está subestimando el poder de este alfil durmiente que está aquí, siendo un peón gordito, ¿no? Defendiendo al peón. Entonces, dama por, peón por, rey por, muy bien. Jaque, E5 jaque, rey E6, rey E4. Y aquí es impresionante, ¿no? La manera que tenías de ganar la partida. Hiciste alfil a 6, que es una jugada muy humana. También a buena hora te acordaste de activar el alfil. Cuando ya no tenías más remedio, no tenías otras piezas, incluso aquí tenías una jugada mejor que activar el alfil, porque ahora activar el alfil conduce a un final de tablas. Aquí la jugada que ganaba era la increíble, dificilísima de ver, y más aún en una partida tan tensa, con apuros de tiempo, con el miedo escénico, todo eso hace que sea mucho más difícil calcular las mejores jugadas. Pero aquí mirad, esto es muy bonito. Rey F7, esta jugada rarísima, es la única que consigue ganar, pero ¿qué sentido tiene? Es echar el rey para atrás y no veo la manera, ¿no? Aquí un plan de las blancas puede ser F4, por ejemplo, y avanzar los peones para intentar coronarlos, pero es que ahora la clave es rey G6. ¿La idea cuál es? Si las blancas hacen cualquier jugada con el rey, venimos con alfil C8, nos colocamos en E6, este rey viene aquí, este alfil viene aquí, y la idea es que hemos bloqueado a sus peones en casilla negra. Él tiene que intentar avanzar los peones por las casillas blancas para luchar contra nuestro alfil. Si los pone en casilla negra, nuestro alfil puede bloquear las casillas del avance de esos peones, impidiendo que avancen porque se los comería nuestro alfil. Pero claro, podéis decir, ¿pero qué pasa si aquí nos avanzan con jaque? Pues la clave es que ahora rey G5 y no tiene una jugada que pueda permitir seguir defendiendo a este peón. Y aquí, tras la jugada, por ejemplo, F6, haríamos rey G6, atacamos al peón y evitamos que el peón avance. Y ahora viene el alfil a bloquear a los 2 peones que nuevamente han quedado bloqueados en casilla negra. Era muy difícil esto, pero es muy bonito y muy instructivo y me pareció interesante comentarlo. Alfil E6, a buenas horas, ¿te acuerdas de activar el alfil? Te viene con los peones y bueno, intentas reubicar tu alfil. El final es de tablas, objetivamente, pero al final él consigue cometer un error grave. Juega F5, tú te vas con el rey y aquí la clave es que él no debe tocar nada. Debe quedarse con los 2 peones aquí y empezar a mover el rey si quiere hacer las tablas. Pero él fue demasiado ambicioso y tú estabas ahí para aprovechar su error. Vino con el rey, defendiste tu alfil, vino con el rey, moviste y esta jugada es un error por lo que comentamos anteriormente. Fija a sus 2 peones en negra y ahora tu alfil simplemente controla las casillas de avance de los peones y eso da manos libres a tu rey para que salga y no tenga que estar pendiente de ellos. Rey aquí, defendió, bueno, una jugada de espera, jaque, alfil aquí. Por ejemplo, me hubiera gustado más alfil B1, esperando, el rey mueve, alfil A2, volvemos. Y ahora nos podemos comer el peón simplemente. Fijaos, esto se llama Zugzwang. Zugzwang es una palabra alemana que significa por el propio hecho de tener que mover, pierdes. Aquí las blancas tienen que mover. Las únicas jugadas, ¿cuáles son? Bueno, pues hacer una jugada con el rey o hacer una jugada con el peón. La jugada con el peón pierde porque pierde el peón y la jugada con el rey pierde porque no hay ninguna jugada de rey que pueda mantener defendiendo al peón que defiende al otro. Y aquí caerían los 2 peones, ¿no? Bueno, era complicado, pero que lo sepamos, ¿vale? Entonces fue así, rey F4, y aquí hiciste un error que es para matarte, pero bueno, era comprensible porque estamos aprendiendo y estás muy apurado. Pero alfil F5 es una jugada muy mala porque pones al rey, pones al alfil a tiro del rey rival y ahora nuestro rey es una pieza sobrecargada. Está atado a la defensa del alfil y atado a que el peón no avance para coronar. Y aquí, desviación de la pieza sobrecargada. La pieza sobrecargada es el rey, pues
nos hacen F7 y nos quedamos con cara de tontos, porque tenemos que comer, nos comen el alfil y este final lo analizaremos, pero el tema es que es un final de rey y peón donde aquí tenemos el tema de la oposición a distancia, ¿no? Oposición a distancia, ya veremos el tema de la oposición a distancia, es un concepto que veremos próximamente. El tema es que aquí no valdría el modo normal de ganar este final como vimos en los finales de reyes y peones, porque tras la oposición aquí, bueno, pues sería ahogado y aquí, bueno, las blancas podrían mantener chances de ganar con rey F5, rey aquí y, bueno, consiguen colarse porque el rey negro no es capaz de permanecer defendiendo al peón negro y acaban ganando y hacemos nuestra famosa alfombra roja. Bueno, esto lo vimos cuando vimos los finales de peones. Vamos a centrarnos en la partida. Alfil F5. ¿Dónde está el alfil? Se acaba de buguear. Aquí. Alfil F5. Error muy grave. No podemos tener este tipo de error, ¿vale? Juega rey G5, que es muy mala. No aprovechó el error. Alfil B1. Rey ahí. Y colocas el alfil muy bien, esta me gusta mucho, en la diagonal donde vas a detener a los peones del rival. Ahora estás amenazando simplemente comerte este peón y aunque tu rey llegue a tiempo puedes sacrificar tu alfil por su peón y con tu rey llegas antes a comerte el peón del rival. Rey aquí, rey ahí, esta y sacrificaste el alfil, lo hiciste perfecto aquí y ahora simplemente es coser y cantar, te comiste el peón y fuiste avanzando, escoltándolo con tu rey. Fantástico, la alfombra roja. Haces una dama y le diste el mate de rey y dama. Si aquí, bueno, creo que tu rival se rindió aquí tienes que aceptar la rendición de tu rival, ¿vale? Es cierto que entiendo que quieras dar el mate y ganar por mate, pero una forma legítima de ganar también es aceptar la rendición del rival. Y si el rival decide rendirse hay que respetarlo, ¿vale? Pero bueno, sabías dar el mate y quisiste darlo, ¿no? Entonces ahí fuiste haciéndole la técnica de la jaula. Mucho cuidado cuando el rey llega a la esquina, cuidado con el ahogado. Si hacemos esta jugada estropeamos todo el trabajo y todo el esfuerzo, porque la partida sería tablas. Por eso el ajedrez es tan complejo y tan bonito, ¿no? Porque un solo error decanta la partida en un segundo. Puedes hacer 1000 movimientos bien, que si haces uno solo mal, pues el resultado puede ser diferente. Pero aquí hemos trabajado bien estos conceptos, traes el rey y un brillante mate. Y enhorabuena, Thiago, partidón tremendo contra un rival muy experimentado, espectacular. Muy trabajada la victoria, 2 horas y media de partida, 110, 111 jugadas, una brutalidad. Y creo que podemos extraer muchas enseñanzas del vídeo. Y acuérdate, por favor, de activar tus piezas pasivas. Tenemos que ese alfil de B7, por favor, quiere vivir, está luchando por ser feliz. Tenemos que ayudar a nuestras piezas para que ellas nos ayuden a nosotros. Bueno, pues nada, muchas gracias y enhorabuena y seguimos trabajando.